Bienvenidos a nuestra primer práctica con R. Una vez que ya instalamos R, entonces vamos a entrar y vamos a realizar algunas operaciones básicas. Para ello necesitamos crear objetos y posteriormente trabajar con ellos. Bien, entonces damos clic en el icono de R. Ahí está cargando. Le damos tiempo a que cargue, ya lo hizo. Entonces voy a mover esto por acá. Bien, entonces ahí está, lo que se abre por default es la consola. Con la finalidad de tener un tamaño de letra más grande e ir viendo los resultados, vamos a hacer esta fuente más grande, ¿no? Entonces vamos aquí en editar, preferencias de la interfaz gráfica, ahí está. Y aquí en tamaño le damos 12. Les comento para tener un tamaño de letra más grande. Ahí está, miren. Está bien, ¿no? Bien, ahora vamos a generar un script para trabajar desde ahí. Entonces es archivo y nuevo script. Aquí está. En esta ventana es donde vamos a crear objetos y hacer algunas operaciones básicas para irlos ambientando, ¿no? Con esa finalidad de irnos ambientando en el R y que esto sea de lo más fácil posible. Entonces ahí está. Antes de teclear cualquier instrucción aquí o código, tenemos que guardar el script, porque si nos equivocamos o no capturamos bien una línea o una instrucción, el programa de R se nos puede cerrar. Y si se cierra, se pierde todo. Entonces, muy importante que primero se le ponga un nombre a este script que acabamos de crear. Entonces, para ello nos vamos en archivo, guardar como, y aquí le vamos a poner el nombre del archivo, práctica con R. Ok, ahí está, y le damos guardar. Ya quedó. Ahora sí, si cerramos este archivo, ahí está. Vamos acá, en archivo, abrir script, y aquí va a estar, ¿no? Aquí va a estar mi archivo, y ya lo puedo abrir. ¿Dónde se va a guardar? Donde ustedes le indiquen, en la carpeta que ustedes le indiquen. Como yo ya tenía de alguna manera esa dirección cargada, pues, o ya había abierto yo un archivo desde la dirección que les que les mostré, pues entonces pues yo ya no me di la tarea de elegir la ruta donde yo quería guardar el script. Pero muy importante, guarden el script en la carpeta donde a ustedes les interese llevar un registro de las prácticas. Bien, pues aquí estamos entonces en script, en un script de R donde vamos a poder capturar líneas de programación o código. Muy básicas, por cierto. El R es muy intuitivo en ese sentido. Si yo quiero poner un comentario, le tengo que anteponer el gatito, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a escribir objetivo. Vamos a ver, conocer algunos de los objetos que se pueden crear en R. Otro gatito que se pueden crear en R. Voy a hacer esto más por acá y esto. Ahí. Espero tener buen tamaño letra. Entonces, objetivo de esta primera práctica es
conocer algunos de los objetos que se pueden crear en R y la manipulación de estos. Así como algunas de las funciones básicas que tiene R. Okay. Entonces, guardo con regularidad. Hay que hacernos el hábito de guardar, porque si les digo, si se cierra, perdemos todo lo que llevamos. Entonces ahí regularmente hay que darle clic aquí de guardar. Vamos a ver. Aquí este código es el que aparece por default, ¿no? La versión del R, que es un software libre y etc. Yo voy a quitar este código, estas líneas de aquí, dándole aquí en limpiar consola. Vean que es control L. O sea, la combinación de teclas para limpiar consola es control L. Entonces lo podemos hacer desde la barra de herramientas o bien usando la combinación de teclas. Ahí ya limpiamos. ¿Ok? Y aquí, para ejecutar, aquí ahorita no hay código. Esto que acabamos de escribir es un comentario, ¿no? De hecho, si lo selecciono y corro esas líneas, el R no me marca ningún error. Y esto es porque pusimos el gatito. Si yo no hubiera puesto el gatito, me va a marcar un error. Pueden hacer ustedes la prueba. Bien, entonces, ¿qué es lo primero? Vamos a ponerle así. Creación de objetos. Así. Primero vamos a crear un vector con la función que se llama vector. Qué curioso, ¿verdad? Entonces, bueno, puedo quitar esto, ¿no? Vamos a crear un vector con esta función. Entonces, pues bien, ¿cómo se crea un vector o de qué tipo es el vector? Un vector puede estar lleno de números, de caracteres que me indiquen valores o nombres. Entonces, vector es una función de R. De hecho, si yo escribo here, así, y escribo dentro de esta función vector y corro la línea, aquí me sale una ventanita, ya la cerré. Entonces, ahí selecciono la línea y la ejecuto. Me va a abrir una nueva ventana donde me va a indicar que es vector. Y entonces cuando se tenga una duda sobre una función, pues le podemos preguntar al R. Ahí ya me abrió la hoja de ayuda. Vamos a esperar que cargue un poco. Está lento, ¿verdad? Ahí va. Bien. Aquí está bien. Vector trabaja o necesita el paquete base, lo que está entre llaves de nota, que es un paquete. Cuando instalamos R, se instalan algunos paquetes por default. Dentro de esos paquetes ya se instaló base. Por eso nosotros ahorita no vamos a necesitar instalar este paquete base, porque ya se cargó cuando instalamos R. ¿Okay? Entonces, aquí dice la función es vector y aquí te da una descripción, dice vector. Produce un vector de una longitud y modo dado.
Ok, aquí está la función que vamos a utilizar. Dice que estos son los argumentos. Está diciendo que el modo de que aquí está, bueno, hay dos argumentos para vector, modo y longitud. Modo dice que es una cadena de caracteres, una lista o una expresión y más detalles, ¿no? Longitud es otro argumento que te va a especificar la longitud del vector y así. Vean que aquí hay otras funciones, ¿no? Aparte de vector está as.vector, is.vector. Son funciones, ¿no? De este paquete base. Aquí vienen más detalles sobre esta función. Y finalmente viene acá una serie de ejemplos. La ventaja de esto es que todas las funciones de R cuentan con una referencia donde uno puede ir a verificar de qué objeto matemático se trata, o la literatura que se necesita abordar para fundamentar la creación de estos objetos. ¿Ok? Nosotros no vamos a entrar tan a detalle eso. Lo que sí me interesa dentro de esto es que identifiquemos la función, identifiquemos su paquete y posteriormente, bueno, aquí la descripción por si se nos olvida para qué es esa función y que identifiquemos cuáles son sus argumentos y de qué tipo son los argumentos. También por aquí, aquí donde se evalúe, describe el tipo de salidas que uno puede tener. Y entonces todas estas líneas incluso las pudiéramos copiar, llevárnoslos al script y reproducirlo. Ok, pero esta no me los voy a llevar. Nada, les quería mostrar cómo es que R te muestra la ayuda para las funciones que pudiéramos utilizar. En este caso, vamos a utilizar un vector. Ok, entonces, esta línea la puedo dejar aquí. Ahí la dejo. Y ahora sí vámonos a crear un vector. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que tenemos un grupo de 5 personas. Acuérdense, 5 personas. Para no, pudiéramos capturar más datos, pero vamos a pensar en 5 personas. En su estatura o en su altura. Ahí está. Ok. Y aquí viene lo interesante. Altura, ¿no? Yo a mi variable o a mi objeto le voy a llamar altura. Y con estas flechas lo que estoy diciendo es que le voy a asignar un conjunto de valores con este par de símbolos. Entonces, este es el menor que y esta es la diagonal, ¿no? ¿Cuál diagonal? La rayita, ¿no? De signo menos, ¿no? Sí, es ese. Ok, entonces lo que sigue es usar la C, que esta C para R significa concatenar un conjunto de datos. Entonces, vean, este es de mucha utilidad. Aquí significa concatenarlo. Lo podemos escribir concatenar, ¿ok? Un conjunto de datos. Ahí está. ¿Okay? Y recuerden que regularmente tenemos que guardar. Ya hicimos. ¿Qué vamos a guardar en ese objeto llamado altura? Pues 5 alturas. Voy a pensar, a ver, por ejemplo, en mi altura. Es 1.5, no sé, otra altura, 1.8, 1.75, 1.75, llevo 3. Vean que voy separando los números con una coma. ¿Sí se nota? Ahí está.
llevo 3, ¿no? Ahora 1.40, coma y 1.50. Ahí está. Bien, acabamos de crear un objeto. Vamos a correrlo. Y ahí está, miren. Vamos a limpiar nuestra consola para tener mayor claridad de lo que vamos a usar, lo que vamos haciendo. Entonces ahí limpiamos la consola y volvemos a correr esta línea. Para ejecutar la línea hay varias formas, ¿no? Selecciono toda la línea y me voy aquí y le doy ejecutar. Esa es una opción. La otra es me paro sobre el renglón que quiero ejecutar. Aquí se puede ver el cursor y le damos otra vez correr línea. Y ahí está. En la consola se está viendo que estamos ejecutando correctamente la línea. La otra opción es me paro sobre la línea ejecutar y uso la combinación de teclas que es control R. ¿Sale? Entonces a veces se vuelve un poco más rápido si simplemente me paro sobre la línea y le doy control R. ¿Ok? Entonces ahí lo que acabamos de hacer es asignar estos 5 valores a la variable altura o al objeto altura. Si yo quiero ver qué hay en altura, simplemente la escribo en la siguiente línea y corro. Doy control R y ahí se está mostrando. Entonces, si quieren, para que con mayor claridad, selecciono la línea y le doy control R. Y ahí vean, están los valores asignados a altura. ¿Ok? Ahora vamos a crear otro objeto. ¿Les parece? Vamos a pensar que sea ahora, si ya tengo la altura, que tengo el peso. Ok, nuevamente vamos a concatenar 5 pesos. Ok. A ver, una persona de 1.50, que es mi caso, vamos a ponerle 70 kilos. Al de 1.80, 65. Al de 1.75. ¿Cuánto? Pues 75, ¿les parece? 75. Al de 1.40, 50 kilos. Y me falta el último, vamos a poner 48 kilos. Ahí está. ¿Vale? Nuevamente yo tengo que separar los números, cada uno de estos con una coma. Si no lo hago, voy a tener un solo número o no voy a tener los 5 datos que necesito, ¿no? Y ahorita lo que quiero es que se correspondan para esta altura este peso y así sucesivamente. Entonces aquí lo que voy a hacer es corro la línea y ahí está, se ejecutó sin problema. Una regla acá es que si tú abres un paréntesis, lo tienes que cerrar siempre. Lo abres, lo cierras. Entonces, no se les vaya a olvidar. Ok, ahí está. Y ya, ¿qué les parece si ahora creamos un vector que contenga los nombres de estas 5 personas? Entonces vamos a poner nombre. Y otra vez vamos a concatenar estos nombres. Bien. A ver, vamos a poner. Y los nombres, como van a ser caracteres, necesito que vayan entre comillas, ¿no? Entonces, María, Luis, esa es la segunda persona, la otra persona, no sé, José. No estoy poniendo acentos, ¿ok? Si queremos los podemos poner. ¿Qué más? Pedro. Acá está el aula. Otra chica, otro nombre de mujer. Norma. Ahí está.
Ok, ahí ya tenemos los 5 nombres.